persona hace algo tan especial, ya sea Jesús o su vecino, ese milagro se vuelve disponible para todos los demás. Un hermoso ejemplo de este principio es ilustrado por la incapacidad de los nativos de Norteamérica de ver las naves de los primeros europeos que anclaron en sus playas. El concepto de un bote en madera maciza con enormes mástiles y velas era tan extraño para ellos que no tenían punto de referencia para lo que estaban viendo. En la misma forma que nuestra visión es capaz de detectar los cuadros individuales de una película, los ojos de los nativos ciertamente podían distinguir la silueta de las naves sobre el horizonte, y al igual que nuestros cerebros intentan darle sentido a lo que vemos, uniendo los cuadros en la experiencia continua de la película, los nativos intentaron hacer lo mismo. El problema es que nadie lo había hecho antes. Nada en su experiencia colectiva les había dicho cómo observar una carabela europea. Fue solamente cuando el curandero de la tribu dio una mirada inquisitiva y usó su visión de forma un poco distinta que pudo comenzar a distinguir las naves. Una vez que lo hizo, no pasó mucho tiempo antes de que el grupo lograra ver lo que solo unas horas antes era invisible para ellos. Todo es cuestión de lo que las personas se permiten percibir. En su voluntad de intentar algo distinto, un nuevo mundo se abrió ante ellos. Quizá no somos muy distintos a esos nativos de la playa de hace más de 500 años. Podemos solo imaginar lo que nos espera cuando pensamos en nuestro mundo, nuestro universo y nosotros mismos de manera un poco diferente. Al comienzo de esta sección nos hicimos la pregunta: si un electrón es capaz de estar en dos lugares a la vez, ¿por qué no podemos nosotros? Quizá podemos encontrar la respuesta si nos formulamos la pregunta de forma ligeramente distinta. En vez de convencernos de que las partículas pueden hacer algo que nosotros no, podemos preguntarnos lo que hace un electrón para bilocarse. Si comprendemos cómo se comporta la materia de la que estamos hechos en las circunstancias de un milagro, quizá podamos encontrar esas condiciones en nuestras propias vidas. Y para entender cómo funciona esto, debemos explorar la única faceta de nuestra existencia que nos ofrece la habilidad de alterar nuestro mundo, cambiándonos a nosotros mismos, el poder del holograma. Capítulo 4. Una vez conectados, estamos conectados para siempre. La vida en un universo holográfico. Henos aquí, todos formando parte de este grandioso holograma llamado creación, que es el yo interior de todos los demás. Es todo un juego cósmico y no hay nada más que tú. Itzhak Ben-Tov, 1923-1979, científico, autor y místico. Para ver al mundo en un grano de arena y al cielo en una flor silvestre, sostén al infinito en la palma de tu mano y a la eternidad en una hora. William Blake, 1757-1827, poeta y místico visionario. Aludimos a un misterio en los experimentos de la última sección, uno que jamás fue resuelto, una parte de la prueba de que la matriz divina existe en realidad. Fue cuando dos algo que una vez estuvieron unidos, dos fotones, el ADN y los fotones, o el donante y su ADN, actuaron como si siguieran unidos, aún separados por distancias que variaban de metros a cientos de kilómetros. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es real o es un holograma? Todos hemos escuchado que una imagen vale más que 1000 palabras. Para mí, como ser visual que soy,
Esto es muy cierto. Por ejemplo, ver una demostración de cómo encender el motor de mi camioneta es mucho más significativo para mí que leer todas las páginas de un manual que describe por qué los pistones se mueven y las bujías se encienden cuando giro la llave. Una vez que he visto el panorama completo, puedo regresar a contemplar los detalles, si es que todavía son importantes. A veces lo único que quiero es que mi camioneta arranque. Presiento que muchos de nosotros funcionamos de igual manera. Aunque nos encontramos en el mundo de los manuales prácticos de alta tecnología y de los tutoriales de computadoras sobre el porqué de todas las cosas, una experiencia directa sigue siendo la mejor forma de explicar claramente una idea. Un ejemplo poderoso de una experiencia de este tipo es nuestra introducción a la idea de un holograma. Los hologramas se han usado en el campo de las investigaciones desde su descubrimiento a finales de la década de los 40. Sin embargo, desde esa época, precisamente lo que hacen o cómo funcionan tiene poco significado para la persona promedio no interesada en datos técnicos, hasta que fue lanzada en 1977 la película original de la Guerra de las Galaxias. Al comienzo de la película, en una escena crucial, vemos a la representante de todo un planeta, la princesa Leia, pidiendo ayuda para salvar a su pueblo. Ella codifica su mensaje en forma de un holograma digital almacenado en la memoria de R2-D2, el androide que capturó los corazones y la imaginación de audiencias en todo el mundo. Mientras la princesa Leia permanece en una parte del universo, R2-D2 lleva su imagen holográfica a otro mundo en una galaxia muy, muy lejana. El mensaje permanece en secreto hasta que un joven guerrero, Luke Skywalker, lo persuade para que se lo entregue. En un sorprendente despliegue de gráficas ultramodernas de la industria cinematográfica, R2-D2 transmite la solicitud de la princesa, proyectando una imagen miniatura de ella en la habitación, como si estuviera allí en persona. De repente, su vívida imagen aparece en el aire para solicitar la súplica. Dado que luce tridimensional ante la audiencia, sentimos que si estuviéramos allí, seríamos capaces de estirar los brazos y tocarla, igual como podemos tocar a las personas sentadas a nuestro lado en el cine. Sin embargo, si tratáramos, nuestras manos solo lograrían tocar el aire. Es solo un holograma. Para muchas personas de la década de los 70, esta escena fue su primera experiencia con una proyección holográfica y con lo real que puede parecer. También nos ofreció un sorprendente atisbo de lo que nuestras llamadas telefónicas podrían ser en un futuro no muy distante. Incluso hoy, décadas más tarde, la mención de la palabra holograma sigue trayendo a la mente la imagen de la princesa Leia. Para todos los efectos prácticos, un holograma es por lo general considerado como una fotografía, una imagen tridimensional que parece real cuando es proyectada de una forma en particular o es vista bajo cierto tipo de luz. Aunque la interpretación de la película es un ejemplo de lo que puede producir un holograma, este es mucho más que una sencilla fotografía. El principio holográfico puede ser uno de los fenómenos más sencillos, pero menos comprendidos de la naturaleza. Al mismo tiempo, puede poseer el mayor potencial de cambio aún en la escala más grande posible, en un marco de tiempo que deja perpleja a la mente, para aplicar parte de este poder en nuestras vidas personales. No obstante, debemos comprender precisamente qué es y cómo funciona un holograma. Por lo tanto, comencemos por el principio. ¿Qué es entonces un holograma? Entendimiento del holograma. Si uno le pidiera a los científicos que explicaran un holograma,
Probablemente comenzarían por describirlo como un tipo especial de fotografía, en donde la imagen en la superficie de repente aparece tridimensional cuando es expuesta a una luz directa. El proceso que crea estas imágenes involucra una forma de luz láser para que la fotografía quede distribuida sobre la superficie de la película. Es esta propiedad de distribución que hace que la película holográfica sea tan original. De esta manera, cada parte de la superficie contiene toda la imagen original, solamente que en una escala menor. En otras palabras, cada fragmento es un holograma. Si dividiéramos la fotografía original en cualquier número de piezas, cada una de ellas, sin importar lo pequeñas que fueran, seguirían mostrando una visión total de la imagen original completa. Cuando algo es holográfico, existe en su totalidad en cada fragmento de sí mismo, sin importar en cuántas piezas se divida. La ilustración ayuda a transmitir la idea de que no importa la cantidad de trozos en que se divida el universo, desde las 4 partes mostradas arriba hasta una galaxia, un ser humano o un átomo, cada segmento refleja al universo entero, solo que a una escala menor. Al igual que la experiencia directa de encender el motor de un automóvil es la forma más efectiva de demostrar su operación, probablemente el mejor método de ilustrar cómo funciona un holograma es a través de un ejemplo. Allá por los años 80 apareció en el mercado una serie de marcadores de páginas de libros, ahora artículos de colección, que usaban tecnología holográfica. Cada uno de ellos estaba hecho de una tira satinada de papel plateado que parecía a primera vista papel aluminio brillante. Cuando el papel se exponía directamente a una luz brillante y era girado de un lado a otro. Sin embargo, algo ocurría que hacía que estos marcadores fueran distintos a los tradicionales. De repente, las imágenes de la hoja parecían volverse reales y quedaban suspendidas en el aire, por encima del papel mismo. Cuando se giraba hacia un lado, luego hacia el otro, la imagen del marcador de libros permanecía presente, tridimensional y real. Recuerdo un número de distintas versiones: el rostro de Jesús, el cuerpo de la Virgen María, un delfín saltando sobre una pirámide y un capullo de rosa en pleno florecimiento. Si usted posee uno de estos marcadores, puede hacer un experimento para demostrar por sí mismo cómo funciona un holograma. Pero debe tener en cuenta lo siguiente: la desventaja es que su marcador quedará destruido en el proceso. Teniendo esto en cuenta, use unas tijeras afiladas para cortar su hermoso y brillante marcador en cientos de piezas de cualquier forma. Luego, tome el más pequeño de los fragmentos y vuélvalo a cortar en una pieza todavía más pequeña. Si el marcador es en verdad un holograma, usted podrá ver bajo una lupa en su pequeño fragmento la imagen completa, solamente que a una menor escala. La razón por la cual esto ocurre es porque la imagen existe a lo largo y ancho de todo el marcador. Clave 13. En un objeto holográfico, cualquier pieza del objeto refleja el todo. La resolución del misterio de los fotones gemelos. Con una comprensión más clara de lo que es un holograma y de cómo es creado, repasemos entonces el experimento de la Universidad de Ginebra del capítulo 1. Recapitulemos una distancia de 22,5 kilómetros. Esta era la distancia que separaba unos fotones gemelos. Cuando uno de ellos fue forzado a escoger entre 2 senderos al final de su jornada, el segundo fotón siempre escogió la misma opción, como si supiera lo que su gemelo estaba haciendo. El mismo experimento fue repetido en diferentes ocasiones y los resultados fueron siempre idénticos. Las 2 partículas actuaban como si siguieran conectadas a pesar de que se encontraban a kilómetros de distancia.
La sabiduría convencional sugiere que para que ocurra este tipo de conexión, los fotones deben estar de alguna manera enviando señales entre sí. Aquí es donde aparece el problema para los físicos, porque para que un mensaje viaje entre ellos debería hacerlo más rápidamente que la velocidad de la luz. Pero de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, nada puede viajar así de rápido. ¿Es posible entonces que estas partículas estén violando las leyes de la física? ¿O nos están demostrando algo más? ¿Nos están acaso demostrando algo tan distinto a la forma o al concepto que tenemos de nuestro mundo, que seguimos tratando de forzar el misterio de lo que vemos en un marco de cómoda familiaridad de cómo creemos que la energía viaja de un lugar a otro? ¿Y si acaso la señal de un fotón jamás tuvo que viajar para llegar hasta el otro? ¿Es posible que vivamos en un universo en donde la información entre fotones, la oración por nuestros seres queridos o el deseo de paz en un lugar al otro lado del mundo jamás tengan que ser transportados a ningún sitio para ser recibidos? La respuesta es sí. Este parece ser precisamente el tipo de universo en el que vivimos. Russell Targ, cofundador del Programa para las Ciencias Cognitivas del Instituto de Investigaciones Stanford en Menlo Park, California, describe con elocuencia y belleza esta conexión. Vivimos en un mundo no local en donde las cosas separadas físicamente de las otras pueden, no obstante, estar en comunicación instantánea. Targ aclara lo que significa dicha conexión, afirmando: no se trata de cerrar mis ojos y enviarle un mensaje a una persona a kilómetros de distancia, sino más bien, en cierto sentido, no hay separación entre mi conciencia y su conciencia. La razón por la cual las señales no tuvieron que viajar entre los fotones es porque ya estaban ahí. Jamás salieron de un lugar y jamás fueron llevadas a otro lugar en un sentido convencional. Por definición, cada lugar de un holograma es un reflejo de otro, y una propiedad que existe en cualquier lugar de su interior también existe en el resto. Entonces, en el holograma no local de nuestro universo, la energía subyacente que enlaza todas las cosas las conecta a la vez instantáneamente. Los maestros espirituales, por lo general, están de acuerdo con los científicos en esta visión de la realidad, como lo describe Ervin Laszlo, fundador de la filosofía de sistemas. La vida evoluciona, el universo mismo evoluciona en una danza sagrada como un campo subyacente. Esto parece ser precisamente lo que el antiguo Avatta Saka Sutra del budismo Mahayana está describiendo como la maravillosa red de energía que conecta a todas las cosas en el cosmos. Si el universo es no local y holográfico, esta red no solamente enlaza todo, sino que cada punto en su interior también refleja todos los demás. El sutra comienza por declarar que en un momento dado en el pasado distante, esta red estaba suspendida y que se extendía infinitamente en todas las direcciones como el universo mismo. Además de ser el universo, la red lo contiene y le ofrece cualidades holográficas. El antiguo sutra describe un número infinito de joyas a lo largo de la red que tienen la función de ojos cósmicos. Por consiguiente, todas las cosas son visibles para todos los demás. En lo que puede ser la más antigua descripción de un holograma descubierta hasta la fecha, el sutra revela entonces el poder de cada joya de crear el cambio a través de la red entera. Cada una de las joyas reflejadas en esta joya está también reflejando a los demás, por la cual está ocurriendo un proceso infinito de reflexión. Según la traducción del sutra al que me refiero, esta red
simboliza un cosmos en el que hay una relación mutua repetida infinitamente entre todos los miembros del cosmos. Qué hermosa descripción del principio sutil, no obstante poderoso, que la naturaleza utiliza para sobrevivir, crecer y evolucionar en un universo holográfico en donde cada pieza ya tiene reflejado el mundo entero en una escala menor. Todas las cosas ya están en todas partes. El principio holográfico nos promete que todo lo que necesitamos para sobrevivir y crecer está siempre con nosotros, en todas partes, todo el tiempo. Desde la sencillez de una brizna de hierba hasta la complejidad de nuestros cuerpos. Cuando comprendemos el poder de nuestro holograma infinitamente conectado, es claro que nada está escondido y no hay secretos. Estas cosas se derivan de nuestro sentimiento de separación, aunque puede parecer que estamos desconectados unos de los otros y del resto del mundo. Ese desprendimiento no existe en el plano en donde el holograma se origina, en el interior de la matriz divina. En este nivel de unidad no existe tal cosa como aquí y allá. Ahora, podemos responder el porqué de los misterios en nuestros experimentos de la primera parte de este libro. Cuando el ejército de los Estados Unidos realizó estos experimentos con el donante y sus células, el ADN actuó como si siguiera conectado con la persona y sus emociones. Incluso cuando el donante y su ADN fueron separados por distancias de hasta 560 kilómetros, los resultados fueron los mismos y el misterio siguió, porque nuestras explicaciones convencionales para responder por qué el ADN reacciona a las emociones de su dueño son inválidas. La mayoría de las personas asumirían que hubo algún tipo de energía compartida en este experimento. Cuando pensamos en energía, nos imaginamos típicamente que se genera en un lugar y luego es transmitida o enviada de alguna manera a otro. Al igual que la imagen de nuestro televisor o nuestra música favorita en la radio, son el resultado de energía siendo emitida desde un punto A hasta un punto B. También suponemos que algún tipo de fuerza viaja del donante a su ADN. Sin embargo, para que ocurra una transferencia, se toma tiempo llegar de un lugar a otro. Aunque este intervalo puede no ser muy largo, quizá un nanosegundo, debe transcurrir una cantidad de tiempo para que una energía convencional se mueva de un punto a otro. Sin embargo, el punto clave de este experimento fue que un reloj atómico, con una precisión de 1 segundo en 1.000.000 de años, demostró que no hubo dicho lapso de tiempo. El efecto fue simultáneo porque no hizo falta dicho intercambio. En el ámbito cuántico, el donante y el ADN eran parte del mismo patrón y la información de uno ya estaba presente en el otro. Ya estaban conectados. La energía de las emociones del donante nunca viajó a ningún lugar porque ya estaba en todas partes. Cualquier cambio que deseamos ver en el mundo, desde la sanación y la seguridad de nuestros seres queridos hasta la paz en el Medio Oriente o cualquiera de las más de 60 naciones ahora mismo involucradas en conflictos armados, no tiene que ser enviado desde nuestros corazones y mentes a los lugares en donde se necesita. No es necesario enviar nada a ningún lugar. Una vez que nuestras oraciones están en nuestro interior, ya están en todas partes. Clave 14. El holograma de la conciencia conecta universalmente, nos promete que en el instante en que creamos nuestros buenos deseos y oraciones, ya han sido recibidos en su destino. Las implicaciones de este principio son vastas y profundas. No obstante, para saber realmente lo que significa esto en nuestras vidas, debemos examinar la última parte de cómo funciona el holograma. El poder de crear cambios desde ahí. Si de verdad
todo está conectado y todo está en todas partes todo el tiempo, entonces, ¿qué ocurre cuando cambiamos algo en una parte del holograma? Una vez más, la respuesta puede sorprenderlo. Un cambio en cualquier lugar significa un cambio en todas partes. En la película Contacto hay escenas que se remontan a la infancia de la protagonista y muestran la influencia de su padre antes de su muerte repentina. Apoyando la ambición con la cual ella se enfocaba en sus metas, su padre le comentaba a menudo que las cosas más grandiosas del futuro se lograban por medio de pasos pequeños. No solamente este es un gran consejo de parte de todo padre a sus hijos, parece ser precisamente la forma en que funciona el holograma de la conciencia y de la vida. Cuando realizamos pequeños cambios aquí y allá, de repente todo parece cambiar. De hecho, una pequeña alteración en un lugar puede cambiar definitivamente todo un paradigma. El visionario y filósofo Ervin Laszlo describe la razón por la cual esto ocurre. Todo aquello que ocurre en un lugar ocurre también en otros lugares. Todo lo que ocurre en un instante también ocurre en todos los instantes a continuación. Nada es local y limitado a dónde y cuándo está ocurriendo. Grandes maestros espirituales como Mahatma Gandhi y la Madre Teresa demostraron con mucha elocuencia que el principio holográfico de la no localidad es una fuerza inmensa, como el David ante el Goliat del cambio en el mundo cuántico. Así como un holograma contiene la imagen original de todas sus partes, cualquier cambio realizado en uno de esos segmentos se refleja en todas partes a lo largo del patrón. ¿Qué relación más poderosa? Un sencillo cambio en un lugar puede marcar la diferencia en todas partes. Quizá el mejor ejemplo de cómo las pequeñas modificaciones pueden afectar todo un sistema puede ser visto en algo con lo cual estamos familiarizados todos, el ADN de nuestros cuerpos. Si observamos cualquier película basada en investigaciones de escenas de crímenes, aprenderemos rápidamente que la identidad del autor del delito puede detectarse según los rastros que haya dejado en el lugar del crimen. Si los investigadores pueden identificar cualquier parte del cuerpo de una persona o cualquier cosa que provenga de su cuerpo, desde una salpicadura de sangre o una hebra de cabello hasta manchas de semen o incluso una uña rota, pueden identificar a cualquier individuo. Y no altera nada el lugar de donde el ADN provenga debido al principio holográfico. Todas las partes reflejan el todo. Cada pieza del ADN se asemeja con exactitud a las demás, excepto en el caso de las mutaciones. Se estima que el humano promedio tiene entre 50 y 100 billones de células en su cuerpo. Cada una de esas células posee 23 partes de cromosomas que contienen el ADN, código de vida del individuo. Cuando hacemos cuentas, esto significa que las personas pueden llevar algo así como entre 2.300 y 4.600 billones de copias de ADN en sus cuerpos. Imagínese tan solo lo que se tomaría realizar un cambio en el ADN de alguna persona si tratáramos de actualizar cada copia, una célula a la vez. Pero cuando el ADN llega a modificar el patrón de una especie, no tiene que hacerlo de modo lineal, una hebra a la vez. En razón del principio holográfico, cuando el ADN es alterado, ese cambio se refleja a lo largo del todo. Clave 15. A través del holograma de la conciencia, un pequeño cambio en nuestras vidas se refleja en todas partes en nuestro mundo. En un holograma, cada parte de algo refleja el resto y los cambios se reflejan a través del todo. Incluso si dividimos al universo en 4 fragmentos más pequeños, por ejemplo,
Cada pieza es un reflejo del universo entero. Un cambio en un lugar, indicado por la sección iluminada, es reflejado en cada espejo. Usted probablemente se estará preguntando, ¿por qué esto es importante en mi vida? Aunque es una pregunta obvia, la respuesta puede ser lo menos. El sutil poder del holograma es que nos ofrece los medios para realizar un cambio tremendo a gran escala, alterando un patrón en solamente un lugar. Es importante comprender el principio holográfico, porque parece describir precisamente la forma en que funcionamos, desde el ADN de nuestros cuerpos hasta la estructura atómica del mundo que nos rodea y la forma en que la memoria y la conciencia funcionan. Parece ser que somos hologramas de una existencia mayor que apenas estamos comenzando a entender. El cerebro holográfico en un universo holográfico.